Al empezar una historia sobre lo insólito y sorprendente, Egipto viene inmediatamente a la mente. Por algo se encuentran allí cosas hasta hoy difíciles de imaginar. Aquí está Top Facts con usted, y estos son los hallazgos más sorprendentes realizados en Egipto en los últimos tiempos. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y calificar el video con likes o dislikes. Al final, te deseo un agradable visionado. No sé a usted, pero a mí me parece que Egipto hace tiempo que debería haberse quedado sin cosas que encontrar. Sin embargo, la gente sigue encontrando algo interesante e inusual allí hasta el día de hoy. Por ejemplo, durante el estudio de una cueva, los arqueólogos encontraron un cofre de unos 3.500 años de antigüedad. Al principio pensaron que se trataba de otra gran roca, pero solo después de limpiarla a fondo los arqueólogos se dieron cuenta de que habían encontrado algo valioso. El cofre contenía muchos artefactos antiguos, enseres domésticos, varios esqueletos y otra parafernalia de la gente que había abandonado el mundo. Sin embargo, no solo los cofres o algunos artefactos pueden ser de gran valor para la humanidad. Por ejemplo, los arqueólogos también han encontrado un túnel antiguo muy inusual, que presumiblemente conduce a la tumba aún por descubrir de la famosa reina Cleopatra. Tenía más de 1.300 metros de longitud. Según los científicos, el diseño del túnel es similar al del túnel griego Jubilinus. Imagínese lo aterrador y a la vez emocionante que es descender por un túnel recién descubierto. Puedes volverte loco. Y ahora echemos un vistazo a lo que han descubierto investigadores de España. Consiguieron mostrar al mundo la tumba más antigua de Egipto, orientada hacia el solsticio de invierno. Se encuentra en la necrópolis de Kubet el Hawa, y su entrada estaba orientada precisamente hacia el sol naciente. Los rayos del sol proyectan su luz sobre el lugar destinado a albergar una estatua de Elefantia, gobernante de la ciudad que vivió a finales de la dinastía 12, hacia 1830 a.C. Lo más probable es que el gobernador al que perteneció la tumba se llamara Hecaib-an. Así, la disposición de la tumba reflejaba las ideas de renacimiento. La fiesta del solsticio de invierno significaba la victoria de la luz del sol sobre la oscuridad, por lo que era un símbolo importante asociado a la resurrección del gobernante muerto en el otro mundo. Habla de antiguos gobernantes y otros personajes históricos. Recordemos a Nefertiti. Esta muchacha era partidaria de las reformas de su marido y, según algunos egiptólogos, fue también su iniciadora. Su busto se encontró durante unas excavaciones realizadas en 1912 en la antigua ciudad egipcia de Aketatón, la capital, fundada por Enatón hacia 1350 a.C. Tras la muerte de un faraón, la ciudad quedó desierta y Tebas recuperó su capitalidad. Para ser un objeto de más de 3.000 años de antigüedad, el retrato escultórico de Nefertiti está extraordinariamente bien conservado. Ha perdido la uretra, que al parecer estaba sobre la frente de la reina, y las orejas y el tocado están dañados. Pero eso es todo lo que tiene de desperfectos. La misma capa de pintura se conserva en su estado original hasta el día de hoy. Personalmente, me pregunto por qué la estatua de Nefertiti no tiene la nariz rota. Sí, seguramente si le interesa el arte antiguo, se habrá dado cuenta de que la mayoría de las estatuas tienen la nariz rota. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay muchas teorías, pero la más popular es que las imágenes, una vez que una deidad ha entrado en ellas, tienen poder, que se puede despertar mediante algunos rituales, o se puede desactivar la alimentación dañándola deliberadamente, rompiendo la nariz de la estatua, por ejemplo. No hace mucho, en 2020, unos científicos egipcios descubrieron algo nuevo y mal explicado. Encontraron sarcófagos que se diferenciaban de todos los demás por su aspecto colorido. Cada una estaba pintada de un color diferente, con un dibujo único. Se cree que los enterramientos tienen 2.500 años de antigüedad. Estas personas podrían haber sido alguna tribu en particular que quería retratar su individualidad, utilizando por ello ataúdes tan inusuales. Si no nos alejamos demasiado de este tema, hay otro hallazgo interesante.
Científicos egipcios han anunciado el descubrimiento de cientos de sarcófagos antiguos y 4 docenas de estatuas doradas en la vasta necrópolis de Saqqara, situada a 30 kilómetros al sur de El Cairo. Algunas de las tumbas contenían momias en su interior, una de las cuales incluso se mostró al público reunido para la presentación inaugural. La siguiente historia se referirá a Tutankamón, conocido por todos. En 1922, el equipo de Howard Carter descubrió antiguas pipas musicales en su tumba. Se descubrió que eran los instrumentos musicales más antiguos de su clase que han sobrevivido hasta nuestros días. Una de las pipas era de madera y plata, la otra de cobre y bronce. Una serie de acontecimientos místicos se han asociado a estos instrumentos musicales en los tiempos modernos. Estas imágenes muestran la momia dorada descubierta en el mayor cementerio de Egipto en 1966. Allí se encontraron más de 250 momias, la mayoría de ellas pertenecientes a la aristocracia que vivió en el oasis de Bahari durante el periodo grecorromano. Probablemente por eso eran de oro. El cocodrilo es un símbolo de Sebeka, el dios del agua, responsable de las inundaciones del Nilo, así como de alejar a las fuerzas de la oscuridad y proteger a hombres y bestias. No es de extrañar que los egipcios también hicieran momias con él. La tumba del cocodrilo de Qubat el-Hawa es única, ya que es la primera vez que solo se encuentran momias de animales en una cámara funeraria. Normalmente, los animales y aves momificados formaban parte del inventario funerario de algún sacerdote importante. Y aquí hay algo más pequeño, pero no menos interesante. Se trata de los llamados Eusebti, pequeñas figurillas funerarias que se encontraban en casi todos los enterramientos, incluidos los de las clases más pobres. Estas esculturas en miniatura, que representan a seres humanos, no se crearon por casualidad, sino que fueron desenterradas de la oscuridad de la tumba. Los egipcios creían que, tras la muerte, una persona se convertía en súbdito de Osiris. Si en la tierra había obedecido al faraón, ahora debía asumir obligaciones laborales en favor del nuevo soberano. Por supuesto, esto no podía gustar a nadie, así que los egipcios empezaron a creer que si ponían una colmena en el ataúd, este destino pasaría por encima del pobre hombre y quedaría libre. Nebsenu era una figura ritual que, con todas las demás riquezas, se colocaba en una tumba y servía de mensaje y regalo al dios Osiris. Miles de años después, la estatua vuelve a estar a la vista del público. Junto con otros objetos expuestos, ha ocupado su lugar en una estantería de museo tras siglos de confinamiento en una tumba de arena. ¿Y tú qué opinas? ¿Las cámaras lo captaron en movimiento? ¿Están vivas las estatuas? ¿O quizá alguien nos ha gastado una broma después de todo? Comparta su opinión al respecto en los comentarios. Las siguientes imágenes muestran una estatua de madera de 4.500 años de antigüedad de Khepri, un antiguo escriba y sacerdote egipcio que vivió entre finales de la IV y principios de la V dinastía. Esta belleza fue descubierta en 1860 en una necrópolis de Saqqara, al norte de la pirámide escalonada de Djoser. Lo más impresionante de esta escultura es el nivel de realismo con el que está ejecutada. Y ahora noticias algo menos divertidas y sencillas. Los arqueólogos han descubierto en Egipto un papiro de 16 metros de largo que contenía pasajes del Libro de los Muertos. El documento, de más de 2000 años de antigüedad, se encontró en una tumba al sur de la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara. Según un comunicado oficial, los trabajos de conservación han concluido y se ha comenzado a traducir el texto del papiro. Y aquí hay algo más antiguo, de nuestro querido Egipto. Solo que esta vez es un juego de mesa. Muy interesante e inusual. Se llama Senet y es la encarnación del mundo interior y la mentalidad de los antiguos. Sus normas eran bastante sencillas. El campo para jugar al Senet es un tablero alargado de 30 casillas. Cada jugador tiene fichas de formas diferentes, normalmente conos y cilindros. Básicamente, todo es similar al backgammon. Lanzas dados, que muestran el número de movimientos, y mueves tus fichas, llegando al final antes que el adversario.
salvo que en lugar de dados se utilizaban palos aplanados, cuyas diferentes caras daban distintos números de puntos. El matiz principal era que la parte más dura del Senet, como el viaje del alma al más allá, eran los últimos pasos. Varias de las celdas del fondo estaban marcadas con diversos jeroglíficos que parecían significar peligros y tentaciones en el camino hacia el juicio de Osiris. Ramsés II fue un famoso faraón cuya búsqueda de tumba fue muy larga y difícil. Tras su muerte fue enterrado en su propia tumba, pero esta fue saqueada. Por ello, los sacerdotes tuvieron que trasladar su momia primero a la tumba de su padre y después transportarla por todo el mundo. Finalmente, el alijo fue encontrado por unos saqueadores y pasó a manos del Estado. En 1881, los científicos encontraron la momia de Ramsés II y gracias a ella, los expertos han podido recrear su aspecto. Resulta que para los estándares egipcios, el poderoso faraón era un hombre muy apuesto. Pero Egipto no solo está dispuesto a sorprender a sus huéspedes con excavaciones. Por ejemplo, les sorprenderá gustosamente con su desierto, pero no el de siempre, sino el desierto blanco. El desierto blanco es una pequeña zona del Sáhara Oriental, conocida por sus numerosas formaciones calizas y sus paisajes sencillamente fantásticos. En particular, el desierto negro también está cerca. Situado a 134 kilómetros al norte del desierto blanco, es exactamente lo opuesto a él. Ahora les mostraré una momia encontrada en un oasis egipcio, pero diferente de las demás. Este sarcófago tiene su propio principio de enterramiento, así como sus propios materiales con los que se rociaba el cuerpo. Los científicos aún no han desentrañado el enigma, pero el mero hecho de que estemos aprendiendo algo nuevo ya es tranquilizador. ¿Recuerdas que hoy hemos hablado de Ramsés II? Bien, ahora les mostraré su estatua principal, que plantea muchas preguntas. Si se observa de cerca el rostro representado de Ramsés II, se puede decir que es simétrico. Todo eso, pero el ojo humano no puede ver que es perfectamente simétrico, exactamente al milímetro. ¿Cómo pudieron los antiguos hacer algo así? Pero eso ni siquiera es lo mejor. Toda la estatua es de granito. Sí, de la misma roca que es más fuerte que el hierro. Resulta que hace 3000 años, en el antiguo Egipto, se tallaba el rostro del faraón en granito con un cincel primitivo y en piedra con una simetría perfecta. ¿No es increíble? Se dispone de muy poca información sobre Serapeum, la necrópolis de Saqqara en el Alto Egipto. A los arqueólogos no parece interesarles, probablemente porque hay una galería subterránea que no encaja en sus teorías establecidas sobre la historia dinástica de Egipto, que de ninguna manera puede ser más antigua que el año 3000 a.C. Aunque algunos investigadores creen que la galería principal, con sus ataúdes de granito, tiene más de 12.500 años. De hecho, se remonta a la época de los atlantes. La tumba de Osiris en Egipto era hasta hace poco una especie de mito local. Sin embargo, las inscripciones halladas por los arqueólogos en una necrópolis de la orilla occidental del Nilo se convirtieron en un punto de referencia en toda regla. La tumba de Osiris demostró ser una estructura estándar, un vestíbulo conectado a varias cámaras subterráneas equipadas con diversas trampas para los buscadores de tesoros, los ladrones de tumbas. La tumba recuerda mucho a Osirion, el santuario del dios del renacimiento construido en Abidos, una de las ciudades más antiguas de Egipto. Como Osirion, la tumba tiene en el centro una escultura del personaje principal de la tumba. La deidad se sienta en lo alto de una escalera que desciende 9 metros desde él. La Gran Esfinge es el monumento más antiguo de la Tierra. No es de extrañar que todo el mundo lo sepa. Lo que ni siquiera las mentes más brillantes de los científicos saben es por qué y cuándo se le rompió la nariz a la Esfinge. Cuando los arqueólogos pudieron ver mejor la Gran Esfinge y estudiarla adecuadamente, encontraron pruebas de que la nariz de la estatua había sido mutilada deliberadamente. La razón, sin embargo, sigue siendo el mayor misterio de todos los tiempos. ¿Quién cree que lo hizo y por qué? No dude en exponer su propia teoría al respecto en los comentarios.
En diciembre de 1932, Patrick Clayton, topógrafo del Servicio Geológico Egipcio, conducía entre las dunas del Gran Mar de Arena, cerca de la meseta de Saad, en Egipto, cuando oyó un crujido bajo sus ruedas. Cuando investigó la causa del sonido, encontró cristales, o más bien grandes trozos de cristal, en la arena. El hallazgo llamó la atención de geólogos de todo el mundo y dio comienzo a uno de los mayores misterios científicos de la actualidad. ¿Qué fenómeno podría elevar la temperatura de la arena del desierto hasta al menos 3.300 grados Fahrenheit y convertirla en vidrio? ¿Enormes láminas de sólido color amarillo verdoso y forma tan redonda? Nadie lo ha descubierto hasta el final tampoco. La Gran Biblioteca de Alejandría sobrevivió casi 1000 años. Se han acumulado más de 700.000 volúmenes a lo largo de su historia. Algunas de ellas contenían los conocimientos secretos más antiguos de civilizaciones pasadas. Durante los últimos siglos, la biblioteca ha sufrido continuos saqueos, robos y destrucción de manuscritos. Julio César puso fin a la existencia de esta gran colección del saber humano en la Guerra Civil del 48 a.C. La quemó accidentalmente. Me pregunto cuánta información importante y útil se almacenaba allí. Quizá podría abrir los velos del misterio a la gente moderna y contarles cómo se construyeron realmente las pirámides, si hay extraterrestres y cosas así. ¿Qué te parece? Y ahora les mostraré lo que los científicos de la Universidad de Egipto investigaron en 2017. Se encontraron con una prótesis de madera del dedo gordo del pie. El hallazgo, de unos 3.000 años de antigüedad, se descubrió en una tumba femenina de la necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna, cerca de Luxor. Es, con toda probabilidad, la prótesis más antigua de la historia de la humanidad. El Valle de las Momias Doradas se encuentra en el oasis de Baharia y se visita regularmente durante las excursiones por Egipto, a unos 420 kilómetros de El Cairo. Esta catacumba funeraria con miles de momias doradas se utilizó durante todo el periodo grecorromano en Egipto. Los hallazgos sugieren que estaba reservada a personajes de las clases media y alta de la sociedad. Se descubrió por accidente cuando un carro tirado por un burro se atascó en una abertura que conducía a tan enorme complejo funerario subterráneo. Número 1. ¿En qué, aparte de las paredes, se pueden encontrar dibujos antiguos, cartas o sellos? Así es, exclusivamente en papiro. Sin embargo, también hay algo entre el papel ordinario que se considera un verdadero tesoro de valor incalculable que puede hablar a la gente sobre los ovnis. Estoy hablando del papiro Thule. No está claro cómo se encontró exactamente este papiro, pero su traducción informó de que fue creado durante el reinado del faraón Tutmosis III. Es decir, el documento en sí data de alrededor de 1480 a.C. El documento hablaba de un oscuro fenómeno ocurrido en el pasado. Los ufólogos lo han visto como un indicio de avistamientos de ovnis y extraterrestres. El texto decía que en el año 22 apareció en el cielo una enorme bola de fuego que no hizo ningún ruido. Se extendió hasta una longitud de 46 metros y sobrevoló el palacio. El 4 de noviembre de 1922, los arqueólogos descubrieron la hasta entonces desconocida tumba de Tutankamón. Abriendo sucesivamente las puertas selladas y a través de los escombros dejados por los saqueadores, los investigadores penetraron cada vez más profundamente por los estrechos pasadizos hasta llegar a la cámara funeraria. Estaba ocupada en su totalidad por una enorme arca dorada de más de 5 metros de altura. El último de ellos contenía un sarcófago de cuarcita, en el que descansaban el ataúd dorado de Tutankamón y una momia con una máscara de oro forjado sobre el rostro. Era un bellísimo retrato del faraón difunto, con expresivos ojos de cristal azul oscuro y obsidiana, que llevaba un amplio collar resplandeciente de piedras de colores. La piedra de Rosetta reproduce un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita en la que está tallado un decreto sagrado por el que se establecía el culto al rey egipcio Ptolomeo V Epífanes, de 13 años de edad. Esta inscripción data del año 196 a.C. El texto está escrito en 3 alfabetos. Hay escritura griega antigua, jeroglíficos egipcios antiguos
y escritura demótica. Fue hallada en la ciudad costera de Rosetta durante la campaña egipcia de Napoleón I en 1799. Y ahora les hablaré de una habitación secreta que se encontró en la pirámide de Keops hace un par de años. Los investigadores pudieron acceder a la sala secreta después de que el suelo arenoso cediera durante una visita a la pirámide. La sala, de 30 metros de largo y 2 metros de alto, fue hallada con equipos de alta tecnología. Los investigadores utilizaron un radar de alta sensibilidad para sondear la pirámide en busca de huecos. La habitación secreta contenía varios recipientes con pergaminos. No abrían los recipientes para no dañar accidentalmente el pergamino. Este es el antiguo papiro encontrado en Wadi al-Jarf. Según los estudiosos, se creó durante el reinado del segundo faraón de la cuarta dinastía del antiguo reino de Egipto, Jufu, también conocido como Keops. El papiro describe la estructura del Estado, la vida cotidiana de los constructores de pirámides y cómo se transportaba el material de construcción desde el puerto hasta Giza. Ante ti hay una figura monumental de 2 metros de altura, sentada en un trono, orgullosamente erguida, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Se llama la estatua de la diosa Sekhmet. A pesar de que su rostro está dañado, la diosa causa una fuerte impresión y parece poseer un poder sobrenatural. No en vano, el personal del museo cuenta historias increíbles sobre la estatua de Sekhmet. De vez en cuando, en luna llena, aparece un charco rojo en el regazo de granito de la diosa, y por la mañana se seca, dejando solo un rastro apenas perceptible. Científicamente es difícil explicar este fenómeno, pero místicamente, hace más de un siglo que los arqueólogos desentierran miles de papiros de las arenas de las ruinas de la antigua ciudad egipcia de Oxirín. Se escriben literalmente en todo, desde escritos religiosos y dramáticos hasta documentos comerciales, tanto legales como no tan legales. Una parte considerable de los textos son manuscritos paleocristianos, evangelios, himnos, oraciones. Además, hay bastantes ejemplares de obras literarias antiguas. Algunos de ellos no se han conservado en ningún otro lugar. No hace mucho, a mediados de la década de 1980, se redescubrió una tumba descubierta en 1825 por el egiptólogo británico James Burton. Los arqueólogos le han dado el número KW5. Actualmente es la mayor tumba conocida del Valle de los Reyes. Parece que las pirámides son algo desconocido y misterioso en sí mismas. Al menos, nadie hasta el día de hoy puede explicar exactamente cómo se construyeron. Sin embargo, los científicos han decidido plantear aún más preguntas sobre las pirámides. Según ellos, la pirámide de Keops es un auténtico concentrado de energía. Es capaz de dispersar, absorber y reflejar ondas de radio con un alcance de 200 a 600 metros. No sé tú, pero yo cada vez tengo más claro que los egipcios sabían mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, no hace mucho los científicos demostraron que la daga de Tutankamón estaba hecha de hierro de meteorito. Y este no es el único ejemplo. El metal de meteorito se utilizaba para crear herramientas ceremoniales y elementos de ornamentación. Los artesanos eran muy hábiles, y el metal se descubrió mucho antes de la llegada de la Edad de Hierro a Europa. Además, se utilizaban piedras extraordinarias, cuyo origen se desconoce. En 2018, en la ciudad de Alejandría, Egipto, se descubrió un enorme sarcófago de granito negro durante unas excavaciones arqueológicas a 5 metros de profundidad. Tenía una forma bastante inusual. El sarcófago era muy pesado, y su tapa estaba cuidadosamente encajada y asentada sobre una especie de mortero. En cuanto la información llegó a Internet, rumores agoreros se arremolinaron en torno al sarcófago y circularon diversas versiones sobre lo que había dentro. Los residentes temían seriamente la peste, los virus e incluso las maldiciones ancestrales. Una vez abierto, el aire a su alrededor se llenó de algo horrible y repugnante. No había forma de trabajar y el sarcófago se dejó abierto durante 1 hora para que el olor se dispersara un poco. Estaba casi medio lleno de un lodo marrón rojizo. Poco a poco se fue retirando el líquido y llegamos a los huesos del fondo. Hasta ahora,
Ningún científico ha podido determinar de qué fluido se trataba, cómo llegó hasta allí o para qué pudo utilizarse. Así que, amigos, estos fueron los descubrimientos más asombrosos realizados en Egipto en los últimos tiempos. Si te ha gustado el comunicado y quieres ver algo parecido, comenta, dale a me gusta, suscríbete al canal de Top Facts y mira uno de los comunicados anteriores que han aparecido ahora mismo en tu pantalla.